Joana Naime y voy a hablarles sobre lo que es la unidad 3 en química de los alimentos. Comenzamos hablando de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos que contienen al menos un átomo de carbono. Estas cumplen funciones vitales relacionadas con lo que es el metabolismo y la formación de hormonas. Tenemos dos tipos de vitaminas que son las más comunes. Hablamos de las liposolubles y de las hidrosolubles. En este caso, en las liposolubles tenemos la vitamina A, que es un término que se emplea para describir a una familia de compuestos. Su función contiene diferentes funciones. Esta es necesaria para el crecimiento normal y su fuente principal es el retinol, ya que se encuentra únicamente en la parte lipídica de los alimentos. Seguimos con la vitamina D, que también se conoce en todos los esteroides que poseen la actividad biológica del colecalciferol. La función, bueno, esta se conserva en la concentración del calcio dentro de un margen fisiológico. Y las fuentes donde la podemos obtener la vitamina D, obviamente serían fuentes naturales. Una derivada de esta sería la de hidrocolesterol. En la vitamina E, este término se emplea para identificar las moléculas que muestran una actividad biológica. Su función actúa cuando se rompe la cadena de los antioxidantes y de esta manera previene la propagación de daños en las membranas biológicas. Y las fuentes principales son los aceites vegetales y los gérmenes de trigo. La vitamina K químicamente se le conoce como K1 o filoquinona. Otro compuesto de la vitamina K2 es la meliquinona, que se produce mediante la microflora intestinal. La función más importante de esta es la regulación de la síntesis de la protomombina, que es un factor principal entre todos los procesos de coagulación de la sangre. Y la fuente, bueno, la conseguimos en alimentos de origen vegetal y animal. En las vitaminas hidrosolubles tenemos la vitamina B1, que es la tiamina. Esta tiene en su estructura química un anillo pirimídico y otro tiazódico. La función y las fuentes, bueno, esta juega una función principal y esencial como coenzimas en todas las reacciones químicas. Entre ellos podemos mencionar un papel específico que es en la neurofisiológica. Todos los tejidos animales y vegetales contienen tiamina, aunque solo constituyen fuentes importantes en los cereales enteros. La vitamina B12, que es riboflavina, químicamente esta es un compuesto formado por diametil isoaloxina, que es un núcleo flavinal, el cual se une un resto de polialcohol, que esto es derivado de la ribosa. La función y la fuente, bueno, esta participa como una coenzima en el metabolismo energético, es aceptor y transportador de H, forma parte de sistemas enzimáticos, es oxidosa y deshidrogenosa. Las principales fuentes de esta vitamina la constituyen los huevos, la leche, el hígado vacuno, la carne de cerdo, los pescados y las hortalizas verdes. La vitamina B6, que es la piridoxina, esta se denomina vitamina B6 por los derivados, como lo podemos ver aquí, que son los hidróxidos, los hidroximetil y la metilperidina. Esta participa en el metabolismo de los aminoácidos, igual que el anterior, como una coenzima, en sistemas como de carboxilasas, que esto lo que hacen es formar una histamina, una tiramina y una serotonina. Las mejores fuentes de estas son la levadura, el germen de trigo, el hígado, los cereales, el grano entero, legumbres, entre otros. La vitamina B12, que también es parte de la piridoxina, esta es un miembro de la familia conocida como los corrinoides. Mayormente los compuestos que contienen un núcleo o una estructura anular tetrapirrolínica. La función y la fuente, bueno, esta se halla directamente relacionada con el metabolismo y su mayor utilización se basa en el ácido fólico y con reacciones en lo que es la isomerización. Vamos ahorita a hablarles de los carbohidratos. Los carbohidratos, como muchos conocemos, ya es un sacárido, mayormente un azúcar. Estos son compuestos esenciales en los organismos vivos y hay clases abundantes en las moléculas biológicas. Aquí podemos observar lo que es la estructura química de los carbohidratos. Los monosacáridos, estos se clasifican según la naturaleza química de su grupo carbonilo o del número de átomos de carbono que posea cada una. Atendiendo a la naturaleza química, el grupo funcional, que es el que pueden ver aquí, es un aldehído monosacárido y esto recibe un nombre genérico que se le dice aldosano. En las reacciones
ciclación de los monosacáridos, que son los que vemos aquí, vemos la presencia de 5 o 6 carbonos en una cadena que proporciona unos compuestos que mayormente es la posibilidad de formar estructuras en un anillo. En las reacciones de oxidación, en este caso en la reducción, hablamos mayormente de lo que es la glucosa. Esta se oxida en condiciones suaves para producir un ácido glucósico. En la formación de enlaces glucosílicos hablamos de lo que es una reacción de las más importantes de los monosacáridos. ¿Por qué? Porque contienen un carbono anomérico, que es un anillo de piranosa o furanosa con un alcohol para producir lo que es un glúcido. Los disacáridos son dímeros formados por moléculas de monosacáridos iguales o diferentes unidas entre sí mediante un enlace glucósido. Este es un enlace que puede realizarse de dos formas distintas. Tomemos como ejemplo el de la glucosa. Y los polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos por un enlace de un glucosílico. Entre polímeros naturales, algunos de los más abundantes y de los más mayores y significativos biológicos tenemos el almidón, que ya lo hemos estudiado, el glucógeno y la celulosa. Ok, seguimos en el mismo orden de idea de lo que es la oxidación en la reducción. Esta se oxida con condiciones suaves, de igual manera que la anterior, que aquí tenemos que la opción de los monosacáridos puede producirse de diversas formas, según el agente oxidante con el que lo esté utilizando. Okay, en este caso vamos a proceder a hablar de los lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua, por el contrario, muy solubles y disolventes en orgánicos polares. Aquí podemos observar la clasificación de los lípidos, donde los vemos saponificables y no saponificables. Para las unidades monoméricas, en este caso de los ácidos grasos, tenemos que son compuestos orgánicos que poseen un grupo funcional carboxilo y una cadena hidrocarbonada larga que puede tener de 4 a 36 átomos de carbono. En los acilglicéridos tenemos que estos son esteres de glicerina, que es un polialcohol de 3 átomos de carbono con los ácidos grasos. Los serios, también llamados ceras, son esteres de ácidos grasos con alcoholes monohidroxílicos de una cadena larga que puede tener de 16 a 30 átomos de carbono y también se denominan alcoholes grasos. En el mismo orden de ideas seguimos hablando de lo que es los fosfoglicéridos. En este caso, estas son sustancias antihepáticas, que son un grupo de líquidos que se denominan en una estructura y la molécula principal sería el ácido fosfático. El ácido fosfático está formado por la molécula de glicerina, los ácidos grácidos y una molécula de ácido fósforo. Tenemos los esfingolípidos, que son un grupo de lípidos que se contiene formando una parte de la molécula con un aminoalcohol graso, y tenemos los terpenos, que son un grupo de lípidos que no contienen ácidos grasos y por lo tanto no son saponificables. Los esteroides, como muchos los conocemos, estos son un grupo de lípidos que se encuentran en una estructura compleja que tampoco tienen ácidos grasos y por lo tanto no son saponificables. Estos están relacionados estructuralmente con lo que es un hidrocarburo tetracílico denominado ciclopentanohiperdrofenantreno. Ok, seguimos hablando de lo que es las prostaglandinas. Estos son icosanoides, que son un grupo grande de lípidos que se derivan de la ciclación de un ácido graso con átomos de carbono. Ok, las proteínas. Las proteínas, bueno, tenemos aquí como un esquema de clasificación donde podemos ver que el tamaño de las moléculas de proteína, estas se presentan en tamaños moleculares muy variables, desde unos pocos de miles de datos hasta más de 1 millón. Luego tenemos la composición de las proteínas. Todas estas proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los 4 elementos principales, mientras casi que todas las otras demás que los constituyen están constituidas de azufre, valga la redundancia. Y en la clasificación de las proteínas tenemos las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que son las que están compuestas por aminoácidos y otras sustancias de naturaleza no proteica, y las simples o hipoproteínas, que son las que están compuestas exclusivamente de aminoácidos. Aquí tenemos los aminoácidos, que son silares estructurales. Tenemos el comportamiento del ácido básico, que no es más que un aminoácido con compuestos sólidos.
tenemos un concepto el concepto de lo que son compuestos orgánicos, ya que, como lo venía diciendo anteriormente, este es un grupo carboxilo y un grupo de amino. Existen en diferentes tipos de naturaleza y se desempeñan en diferentes funciones. Y aquí tenemos la esteroisomería de los aminoácidos, que son compuestos quirales. En todos ellos, con la única excepción de la glicocola, este átomo de carbono, que es un grupo también del carboxilo, es un carbono asímero, es decir, es un átomo de carbono unido a 4 sustituyentes distintos que lo componen. Tenemos la clasificación de los aminoácidos. En el primer grupo tenemos el grupo R, que es no polar, que son los alifáticos y los aromáticos. Tenemos hoy en el mismo grupo R, polar sin carga, los aminoácidos con grupo R y con carga positiva, y los aminoácidos con grupo R y carga negativa. En el enlace peptídico, o de los péptidos en este caso, es una función covalente de tipo amida sustituida que se da al reaccionar un grupo de aminoácidos con el grupo de los carboxilos. Tenemos también en esta imagen lo que son las proteínas, la proteína y lo que lo conforma tridimensional. Las proteínas, como ya se dijo anteriormente, no son polímeros al azar en longitud, sino que son indefinidos, y cada una de ellas tiene una determinada composición. Tenemos la estructura primaria, que se encuentra, como lo que ya expliqué anteriormente, llena de aminoácidos, es decir, esta vendrá específicamente del mismo aminoácido. Tenemos aquí, como estábamos hablando, de lo que era el enlace peptídico, la estructura secundaria. Esta proteína es el modo característico de plegarse ella misma en un solo eje. La estructura terciaria, estas son llamadas proteínas globulares, cuyas cadenas polipeptídicas se hallan plegadas con un modo de complejo, tomando arrollamientos como lo son los globulares, y ahí se adopta aproximadamente una esférica. Tenemos la estructura cuaternaria, que son llamadas proteínas oligoméricas. En ellas la proteína completa, que es un oligómero, está formada por un número variable de subunidades o protómeros. Seguimos con las proteínas, que es la relación, estructura y la función. La función de una proteína depende de la misma molécula con que la llamamos o con que la ligamos. Cada proteína está especializada en llevar a cabo una determinada función. Entre las funciones cabe destacar las siguientes, que son catalíticas, que son estructuralmente de transporte, son nutrientes de reserva, entre otras. Y tenemos también lo que es la desnaturalización de las proteínas, que esta va con la pérdida de la conformación tridimensional de la misma. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.